Hola, mi nombre es Marta Pascual Caballero. He realizado esta presentación para el Congreso Cineco de Innovación Educativa. Soy diseñadora, fundadora del estudio WAC Design, un estudio de diseño de producto, pero a la vez desarrollo de forma paralela actividad educativa en torno al diseño y además estoy realizando un doctorado sobre diseño social y me gustaría compartir con ustedes esta ponencia plenaria donde cuento sobre todo la experiencia de un programa que hemos desarrollado sobre Design Thinking en un proyecto de diseño social con la Asociación Norte Joven entre compañeros de Tetuán CREA, que es un colectivo artístico del barrio de Tetuán, y alumnado de la Asociación Norte Joven. Lo hemos realizado con el objetivo de presentarlo en el Festival de Madrid de Diseño, que se llama Madrid Design Festival, y que tuvo lugar en febrero del año 25, hace 2 meses. Muchas gracias. Bueno, la ponencia que voy a trasladar, a contar, es sobre Design Thinking como herramienta de co-creación aplicada a proyectos educativos de diseño social. Proyecto Punto de Encuentro para Madrid Design Festival 25. Primero quería agradecer la invitación para participar en el Congreso. Les queremos presentar y contar el proyecto sobre educación y diseño social llevado a cabo entre los diseñadores del colectivo Tetuán CREA y el alumnado de la Asociación Norte Joven, presentado en Madrid Design Festival 25. Para hacer una breve presentación nos gustaría hablar del pasado, del presente y del futuro. Del pasado respecto al interés por el impacto social que el diseño y sus procesos de pensamiento pueden tener a nivel educativo para desarrollar resolución de problemas, no solamente en el campo del diseño de producto, sino el de la transformación social. En el presente, desarrollar, en este caso concretamente, este programa, que es el centro de esta presentación, que se llama Viveros. Es un programa patrocinado por la Comunidad de Madrid, desarrollado durante varios meses y ha tenido como final una exposición que se llamaba Punto de Encuentro para exponerla en Madrid Design Festival. Esta ha sido desarrollada por la Asociación Norte Joven junto con diseñadores de Tetuán CREA. El resultado y el interés social que ha despertado ese tipo de programas desde el diseño y desde el entorno educativo, parece que es interesante poder compartirlo con la comunidad educativa. En cuanto al futuro, nuestra idea es desarrollar un activismo social desde el diseño como plataforma para su aplicación a proyectos educativos, desarrollando la co-creación y el design thinking. Aquí vamos a ver un poco cuál es el camino que vamos a trazar, cuál es el índice. Primero vamos a hacer un acercamiento a los orígenes de este proyecto, a una introducción, a los agentes que están implicados en este proyecto, como son Tetuán CREA, Norte Joven y Madrid Design Festival 25. Vamos a hacer una aproximación al término diseño social. Veremos los objetivos del proyecto, generales y didácticos, también en cuanto a contenidos y en cuanto a la metodología. Trazaremos también unas líneas de las actividades de enseñanza-aprendizaje, los recursos y evaluaciones que hemos llevado a cabo. Veremos cómo ha sido el desarrollo del proyecto, cuáles han sido sus fases y cuál ha sido su desarrollo. Hablaremos del centro de este proyecto, que es cómo el design thinking y la co-creación son fórmulas educativas, cómo las hemos aplicado a este proyecto, y ya para finalizar mostraremos los resultados de este programa que se llama Viveros, financiado, como decíamos, por la Comunidad de Madrid, gracias a Madrid Design Festival, donde han estado implicados la Asociación Norte Joven, que ha sido el centro educativo donde se ha realizado este programa, diseñadores de Tetuán CREA, que es un colectivo de artistas y de diseñadores, un colectivo creativo que está en el distrito de Tetuán y que se ha visto en la plataforma Madrid Design Festival bajo el título de la exposición Punto de Encuentro. Vale, los orígenes, una breve presentación por mi parte. Yo me llamo Marta Pascual, estoy al frente del estudio de diseño de producto WAC.
Para mí los productos que desarrollo tienen que tener un balance entre lo sostenible, lo social y lo vanguardista, innovando tanto en materiales como en técnicas, tratando de implicar a comunidades sociales, a colectivos y tratando bueno, pues que tenga también un punto innovador y que sean productos que aporten valor y que creen contenidos diferentes. De forma paralela, siempre me ha interesado compartir el conocimiento con escuelas de diseño y la investigación del diseño social, que ahora me permite realizar un doctorado en este sentido. Para hablar un poco de eso, de los orígenes de mi trayectoria, el por qué desarrollo este proyecto y por qué lo he llevado a cabo, en el 2009 creo el estudio, que nace con una vocación social y sostenible. Colaboramos desde el primer minuto con comunidades indígenas para incorporar a los objetos que hacíamos realizados con textiles. Trabajábamos con textiles artesanales realizadas en talleres artesanales de comunidades indígenas que incorporábamos a los productos y a través de esto podíamos contar cómo se hacían y cómo vivían estas comunidades, etc. Utilizábamos el diseño como un vehículo para contar historias. En el 2011 continuamos esta colaboración con proyectos sociales locales en Madrid, concretamente con proyectos de talleres de confección con proyectos sociales detrás. Para darle a los productos un valor añadido. En el 2021 comenzamos a hacer un programa piloto con la Asociación Norte Joven, en el que realizamos unos talleres pilotos en el taller de carpintería de la Asociación Norte Joven, donde educan a los alumnos en el oficio de carpinteros. Y lo realizamos en dos fases. En el 21 se realizó un taller piloto solamente nosotros, o sea, yo con otra compañera y el profesor y el alumnado de Norte Joven en carpintería, y en el año 22 invitamos a otros diseñadores a que se unieran a este proyecto en los talleres de cocina, de electricidad y de servicios comerciales, realizando unos productos únicamente en esos talleres, ¿vale? Trabajando entre diseñadores y esos talleres, realizando solamente proyectos en esos tres talleres, ¿vale? Sin ninguna implicación más, sino esto fue un programa piloto. En el año 2023 sigo teniendo necesidad de ampliar un poco mis conocimientos, de investigar en este campo, conocer otros proyectos, y comienzo un programa de doctorado para ampliar un poco mis objetivos y poder llevar a cabo de una manera un poquito más concreta estos programas educativos. En el año 24 presentamos a través del colectivo Tetuán Crea a Madrid Design Festival una propuesta de programa donde no solamente se sumaran estos programas pilotos, como he comentado, que se hizo en carpintería y luego se amplió a otros oficios, sino nuestra propuesta era generar un programa entre todos los talleres de la Asociación Norte Joven, que veremos un poco más adelante, para crear algo conjunto entre todos. Y sacarlo fuera del aula, sacarlo fuera del centro, dando un valor añadido a este trabajo y visibilizándolo fuera en una plataforma internacional para que los alumnos pudieran ver cómo su trabajo adquiría valor fuera del aula, para potenciarles a ellos como artistas, como diseñadores, futuros diseñadores, y para transmitir estas herramientas de una manera como muy real, muy auténtica, para que vieran de verdad el impacto y no se quedara en el aula. En el año 24, este programa se aceptó por Madrid Design Festival, se aceptó por la Comunidad de Madrid y se comenzó a llevar a cabo en varios talleres
laboratorios y tuvo su final en la exposición Punto de Encuentro en febrero del 25 en la Institución Libre de Enseñanza durante Madrid Design Festival. La introducción a este proyecto veremos que es Design Thinking más la suma de la co-creación más su implicación en proyectos sociales. Todo esto, ¿qué impacto tiene? Nuestro objetivo era mostrar, utilizar y experimentar cómo el Design Thinking, herramienta de procesos de pensamiento principalmente aplicada a procesos de diseño, se puede aplicar a colectivos que no están sensibilizados con esta práctica para poder generar ese pensamiento y esos procesos en el día a día y poder aplicarlo a su profesión, en este caso, oficios, generando oportunidades. Mostrar cómo esta capacidad creativa y metodológica da herramientas a colectivos que quizás nunca tengan acceso a este tipo de procesos, especialmente colectivos que están en desventaja social, para integrarlo en su formación. Queremos ser un complemento a la formación técnica que sí reciben de forma magistral por los proyectos en los que están encuadrados. Por otro lado, queremos mostrar y trabajar también con las oportunidades que brinda la co-creación, generando una forma diferente de acercarse a resolver un mismo problema, un reto, una nueva solución. También mostrar los resultados y los beneficios creativos que supone trabajar desde este punto de vista en la educación, especialmente enfocada en proyectos sociales. En concreto, hablamos con este programa de compartir los procesos creativos de 7 diseñadores de un colectivo que se llama Tetuán Crea, ubicado en Madrid, en el distrito que lleva su nombre, a través de unos talleres laboratorios realizados durante 5 meses en la Asociación Norte Joven, institución que trabaja con jóvenes en desventaja social, formándoles en herramientas creativas y en design thinking para que formen parte de sus competencias educativas. El alumnado de Norte Joven se forma en oficios como carpintería, electricidad, fontanería, servicios comerciales, cocina y servicios de sala. La idea fue que trabajaran 2 diseñadores del colectivo, profesionales relacionados con las competencias de cada taller, en cada uno de los talleres, para que se generara esa transmisión de conocimiento creativo y profesional. Los diseñadores serían los facilitadores para compartir con el profesor de cada taller y con los alumnos estos procesos e ir co-creando la muestra, la exposición. El reto fue crear una exposición en la que participaran todas las disciplinas de todos los oficios, todos los alumnos, para formar parte de un todo, de una muestra, de una exposición. Realizar un 360 entre todos que no se había realizado en los años anteriores, en los programas pilotos del año 21 y del año 22. También queríamos que se sintiera por todos los alumnos cómo lo que iban a realizar en cada taller era importante para el resto, ya que cada uno formaba parte de ese 100% de la exposición. Otro de los hitos importantes de este programa es que esta exposición tuviera visibilidad fuera del centro, para empoderarles y ver los resultados de su trabajo en un espacio que formara parte de un evento internacional. Por lo tanto, datos claves para entender el proyecto son: 7 diseñadores trabajan durante 5 meses con 6 profesores y 130 alumnos aproximadamente de las disciplinas de carpintería, fontanería, electricidad, servicios comerciales, cocina y servicios de sala, para crear o co-crear entre todos una exposición, experiencia que forma parte de un festival de diseño internacional con el objetivo de trabajar las competencias creativas, de design thinking y de co-creación, aportando valor a su formación para dotarles de herramientas creativas y darles valor para su integración sociolaboral. El reto para los alumnos como para los diseñadores fue realmente esa creación por capas de cada uno de los talleres para que se fuera conformando lo que queríamos contar. Esto es un poco visualmente lo que teníamos entre manos. Teníamos un reto de diseño que estaba en el centro, que ni siquiera sabíamos lo que queríamos hacer, lo fuimos desgranando a lo largo de los talleres entre todos. Alrededor de ese reto de diseño teníamos cada uno de los oficios en los que se iba a realizar una propuesta de diseño, un diseño que iba a formar parte de ese reto de diseño final, central. Y alrededor, a la vez, los alumnos y los profesores de cada uno de los oficios. De tal manera que teníamos en azul esas
esas mezclas, esos trabajos conjuntos entre el alumnado y el profesor de taller de carpintería de Norte Joven, más el diseñador de Tetuán Crea. Todo esto iba a generar algo en lo que se iba a trabajar a lo largo de unos meses en carpintería. Así, en cada uno de los talleres tenemos lo mismo, la misma combinación en electricidad, la misma combinación en fontanería, la misma combinación en servicios comerciales en comercio, la misma combinación en cocina, que daría lugar a una experiencia en lugar de un objeto, y la misma combinación en servicios de sala, que daría lugar también a una experiencia, no a un objeto, en este caso una puesta en escena. Todo esto se iba trabajando conjuntamente y al mismo tiempo en cada taller para configurar una exposición final que fuera parte de ese reto de diseño que ninguno conocíamos y que fuimos co-creando a la vez, teniendo que buscar conexiones entre nosotros, conexiones entre los oficios, conexiones entre los alumnos, conexiones con Madrid Design Festival, conexiones con el espacio. La idea se trataba de generar conexiones continuamente para tratar de conectar y de dar sentido y tener una coherencia y de buscar cuál era al final ese reto de diseño. Los agentes implicados fueron Tetuán Crea, fueron Norte Joven y fue Madrid Design Festival. Para conocer un poco más cómo se iba, quiénes somos, cómo se iba aplicando estas capas en la co-creación, Tetuán Crea es una asociación creada ahora mismo en el año 25 que tiene como objetivo buscar sinergias entre todos los creativos del barrio de Tetuán. Surgió como algo orgánico en marzo del 23 entre los creadores del barrio, simplemente con la idea de conocer el trabajo de las personas que estaban físicamente próximas y generar una red de contactos. Arquitectos, interioristas, artistas, fotógrafos, diseñadores, artesanos, músicos, actores, con las disciplinas múltiples como denominador común. De alguna forma representamos creativamente las múltiples culturas, paralelamente en disciplinas, que conforma el barrio de Tetuán, con diversidad de población, de culturas, de arquitecturas y de disciplinas. Esta identidad y la forma de trabajar de forma colectiva, además de formar parte de esa fórmula social del barrio, de co-crear, lo hacía perfecto como agente de cambio creativo en este proyecto. La Asociación Norte Joven surge en 1985 gracias a un grupo de personas que se plantearon dos ambiciosos retos: combatir la problemática del fracaso escolar y transformar la realidad social de algunos jóvenes madrileños que vivían en situación de vulnerabilidad. Su prioridad sigue siendo ofrecer alternativas de formación a aquellos que por motivos personales, sociales o económicos encuentran más barreras para su inclusión social e integración laboral. Para lograr combatir los elevados niveles de desempleo juvenil y la elevada tasa de abandono escolar temprano actuales, impulsan distintas líneas de intervención, formación de empleo y atención a menores. La misión de Norte Joven es promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas en situación de desventaja social a través de su formación, del acceso al empleo y de la sensibilización de la sociedad, especialmente en el desarrollo y formación de oficios, carpinteros, electricistas, fontaneros, camareros, cocineros y personal de atención al público en comercio. En cuanto a Madrid Design Festival, el tercer agente implicado es un certamen internacional organizado por la Fábrica cada mes de febrero en Madrid, un espacio donde el diseño despliega su poder transformador, mostrando prácticas, iniciativas y proyectos que revelan cómo puede suponer una herramienta esencial para abordar los múltiples retos de una sociedad en constante evolución, una disciplina capaz de anticiparse, de ser el punto de partida de cualquier cambio estructural y la respuesta a los problemas más complejos. El festival propone el espacio para que los distintos agentes confluyan y conversen en un diálogo que estimula una cultura del diseño desde Madrid a toda la sociedad que nos ayude a relacionarnos entre nosotros y con nuestro planeta de una manera funcional, sostenible, inclusiva, democrática y cultural.
A través de su extensa programación y bajo el lema Rediseñar el mundo, el festival supone a su vez un gran altavoz para dar a conocer a los agentes creativos, mostrando ejemplos inspiradores de creatividad y responsabilidad en el entorno, la sociedad y el medio ambiente. ¿Cuál es la conexión entre estos tres agentes? La base para generar la conexión entre todos los agentes es precisamente la base de este proyecto, el diseño como agente de transformación social y, en concreto, el diseño como herramienta educativa para la transformación personal y profesional, generar oportunidades. Para ello, la suma de todas estas herramientas. Tenemos el proyecto social, donde impacten las herramientas creativas y se produzcan cambios reales en las personas, en su educación y en su forma de resolver problemas. Un proyecto creativo, generador de esos procesos con profesionales que compartan sus herramientas de trabajo. Y una plataforma de visibilidad, en este caso el festival, con una proyección internacional como plataforma para mostrar el trabajo y valor. Todos estos proyectos en torno al diseño, en torno a la educación, nos dan la connotación de hablar de diseño social. Este proyecto además contiene una connotación educativa básica, donde la transformación creativa implica una transformación social desde lo educativo. Para hablar del diseño social, con esta connotación social que creemos que contiene este programa, hay numerosas definiciones. Vamos a ver algunas para generar nuestra propia aproximación y ver si este programa podría encajar en alguna de ellas. Hay numerosas definiciones, pero podemos englobarlas bajo este resumen. El diseño social como acción activista, con una vocación militante contra configuraciones de la sociedad capitalista y el voluntarismo. El diseño respecto a lo social, respecto a ocuparse de la sociedad. El diseño referido a lo social, entendido como favorecedor de grupos desposeídos, minoritarios o marginales. El diseño social para el desarrollo, entendido para el mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Es la capacidad y voluntad de compartir conocimientos, empoderar a las personas y generar comunidades creativas y autosostenibles. Diseño para la innovación social, diseño como instrumento estratégico. Los diseñadores pueden emplearlo como catalizador del cambio social, involucrando a los usuarios en procesos de diseño colaborativo, convirtiendo ideas abstractas en modelos o sistemas o mejorando la calidad de los servicios. Nuestro programa podría tener connotaciones de cada una de estas definiciones, pero sin embargo donde nos sentimos identificados es en esta definición. El diseño para el desarrollo, entendido para el mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Es la capacidad y voluntad de compartir conocimientos, empoderar a las personas y generar comunidades creativas y autosostenibles. El programa que llevamos a cabo tiene como objetivo generar una transferencia de conocimiento a través del uso y práctica de una metodología de trabajo para precisamente reforzar la formación de jóvenes en desventaja social que estén aprendiendo un oficio, con el fin de que estas herramientas creativas les permitan ampliar y reforzar sus competencias educativas para su integración sociolaboral. Además, su condición migrante, en la mayoría de los casos, aunque de forma lejana en el tiempo, por estar todavía formándose en España, les da la capacidad de autoemplearse en sus países cuando vuelvan o puedan volver, en este caso, para generar recursos propios para la economía de su país. Avanzamos primero en este vídeo ese proceso de diseño en los talleres. Finalmente se verá un poquito de la exposición para que se interiorice cómo ha sido este programa y luego lo podamos desarrollar en diferentes fases. Un punto donde confluyan caminos. Aquí cada uno viene de una parte diferente del mundo. Y en este caso aquí confluyen todas esas direcciones. En Latinoamérica las bombillas las llamamos foco. Y foco viene de focus, ¿no? Del centro de fuego, que era como la hoguera de las casas, ¿no? Y era en donde te reunías en torno a la luz, en torno al calor.
La comida es algo que nos une, pero también nos desune, porque de alguna manera todos comemos distinto dependiendo de las culturas que seamos. Pasar del concepto de lo que es una idea a la acción, ¿no? Al hacer con tus manos, como lo hacíamos de pronto hace años en la escuela de recortar y componer, volver a lo artesanal, no desde lo tecnológico, con las tintas, manchándose, haciendo. Yo siempre digo que somos como un bosque nativo, donde cada uno es un árbol o una especie diferente, y que el bosque es menos bosque si falta cualquiera de ellos. Queríamos sacar algo, no sabíamos el qué, queríamos llegar a ese punto de encuentro, y de repente empezaban a crear cosas ya distintas, dándole su sello. Y empezamos a identificar ahí ciertas formas que se repetían. La creatividad es algo que podemos desarrollar todos los seres humanos y que nos ayuda en todos los ámbitos de la vida. Pues de ahí surge la posibilidad de colaborar para que juntos formen parte de este restaurante efímero cuyo nombre es Punto de Encuentro. El proyecto con Norte Joven ya parte de un programa inicial que se empezó en el año 21, de manera puntual con el taller de carpintería. Fomentar la creatividad a nuestros alumnos, hacerlos partícipes de distintos proyectos dentro del sector de la madera. Y nuestra idea a la hora de darle otra dimensión era también no solo que pudieran participar en todos los talleres diseñadores y artistas, sino en que se expusiera fuera del aula para que ellos pudieran ver que su trabajo de alguna manera tiene relevancia fuera y puede pertenecer a un mundo artístico. Que ellos también lo sienten, que ese día todos van a participar, aunque sea de una forma efímera, ¿no? Con ese nombre efímero, ese momento efímero en el que van a hacer ese restaurante, todos los talleres han participado. Que no solamente contamos la metodología de Design Thinking a los alumnos para poder desarrollar todo el proceso creativo con ellos y con los profesores, sino que nosotros también, como parte del proyecto, hemos ido generando el concepto a medida que hemos ido trabajando. Pues el marco conceptual que teníamos, ¿no? O sea, ¿qué es un punto de encuentro y esto cómo se puede representar de manera formal con dibujos y luego con dibujos pues, que son bidimensionales, cómo esto lo podemos llevar a una lámpara, ¿no? Entonces lo que buscamos en este proyecto fue encontrar un punto de encuentro, y por eso se eligió la mesa y se eligió este restaurante, para que todos los talleres se incorporaran a esta experiencia, que es la que vamos a exponer el día 18 y 19 de febrero. Y ese concepto es lo que hemos ido trabajando con cada uno de los talleres de manera aislada. La gráfica en la que hemos estado trabajando ha salido de uno de los elementos que va a ser clave en este evento, que es la mesa. Crear un restaurante efímero donde la gente va a estar de pie y vamos a comer todos con la mano, porque con la mano todo nos une, no nos diferenciamos en eso, para poder compartir esa comida. Ha sido bonito porque les hemos llevado desde un concepto muy abstracto, que es cómo nos enfrentamos a comer, cómo celebramos. Directamente, por ejemplo, en Navidad, pues un alumno le dio por hacer un árbol de Navidad muy original que me lo regaló.
y fue todo con retales de madera y surgió un poco de la nada. Algunos, bueno, algunos ya, ¿te acuerdas que ya es para, estoy en electricidad para llevar luz a mi pueblo? Claro, o sea, que muy impresionante. Poco a poco, como hemos ido evolucionando, los chicos cómo se han dado cuenta de cómo empezamos haciendo un pequeño logotipo a lo que se ha convertido hoy en día, que incluso alguno dice que quiere su propio cartel, que es lo que se ha trabajado. Ellos no son conscientes de lo importante que ha sido o que está siendo para su formación esto que están haciendo. Sí que te dicen pues, que están ilusionados, que cuando vienen, que vaya a la Amprachula, que si he visto la mesa, pero creo que hay mucho más detrás que igual ellos ni se dan cuenta, ¿no? Mantenerse en clase, tener ilusión por venir, aprender a tocar los materiales de otra forma. Lo que más nos interesa de este programa es que los alumnos se queden con cómo el diseño y sus procesos de pensamiento pueden darles herramientas a la hora de enfrentarse a un trabajo, a la hora de enfrentarse a resolver problemas personales. Analizar, sistematizar, sintetizar y ser capaces de crear. Fue una colaboración bastante equilibrada en todos los sentidos, tanto de nosotros que fuimos como facilitadores más que de... Toda la mano de obra ha sido de ellos. Yo he simplemente dado algún consejo, pero la elaboración ha sido de ellos. Todos tienen unas manos maravillosas. Es que es una gozada verles, vamos. Prototipos que ya en principio los alumnos empezaron a dibujar y a diseñar también, ¿no? Pero gracias a la figura de Antonio pues se han acabado de perfilar. Fue cuando decidimos diseñar estas bandejas que se utilizan como el punto de encuentro. Servían tanto para servir comida como si queríamos luego exponer cosas y darle así resaltar el trabajo también de otros compañeros, ¿no? Y va a tener como ese carácter de expositivo. La madera que se está usando en las mesas es laurel. Entonces, a partir de ahí dijimos qué bonito sería decorar también con ramas de laurel y con hojas de laurel. Vincular pequeñas ideas que sugieran, pero que den contenido, era nuestro objetivo. Poder apoyarnos en ese tipo de elementos para luego construir la imagen. Que el diseño es una herramienta que parte de algo muy abstracto, quizás difícil, pero que luego da muchos recursos para poder resolver muchas cosas. Yo siempre creo con el diseño como un transformador social, porque al final lo que creo es que cambia mentes y cambia formas de ver la realidad. Esto ya que estáis viendo es el resultado de la exposición. El evento que se llevó a cabo donde los cocineros realizaron su proceso de diseño, los camareros también crearon su experiencia. Esto ya sería enseñaros un poco el final y no todo el proceso, pero creo que es importante verlo para que lo podáis entender mejor. Entonces, como veis, eso ha sido un poco el proceso, el desarrollo. Se ve a cada uno de los participantes, diseñadores, profesores, alumnos, creando objetos, creando experiencias, y al final se ve el resultado en una exposición. Nos gustaría volver otra vez al inicio, y contar los objetivos de este programa. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué es lo que queríamos, ¿no?, con este programa? Vale, los objetivos del área de conocimiento general sería inspirar a los estudiantes de proyectos sociales, acercándoles al mundo del diseño, proporcionándoles una inmersión en el proceso creativo. Enriquecer su formación, aportándoles información que facilite y haga más eficaz y satisfactoria la relación con sus futuros clientes. En este caso, nuestra idea también era
que ellos tuvieran la oportunidad de formarse para luego poder trabajar con el mundo creativo, con arquitectos, interioristas, diseñadores, enfocándoles en ese campo para que el empleo tuvieran otra salida en ese sentido. Ampliar sus horizontes gracias a un mejor conocimiento del proceso creativo, sus etapas y herramientas, abriendo el enorme abanico de posibilidades que el enfoque creativo ofrece. El aprendizaje de conceptos como el pensamiento lateral, las técnicas de producción de ideas, estrategias de problem solving, que les serán útiles en su desarrollo tanto profesional como personal, así como posibilidad de abrir el campo profesional al mundo del diseño que necesita mano de obra específica para el desarrollo de sus productos. Empoderar a través de la participación en un proyecto real de diseño, en el que deberán actuar como profesionales de la especialidad en la que se están formando, a los que les pediremos consejos sobre el proceso de producción, uso de materiales, acabados, calendarios de fabricación y calendarios del proyecto. La intención es involucrarles de forma directa en el logro satisfactorio del objetivo final, la creación de un producto de diseño y una exposición, gracias a la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades técnicas que han adquirido durante sus estudios en Norte Joven. Trabajar en equipo y trabajar transversalmente a través de la creación conjunta o co-creación, no solo entre una misma clase de una misma disciplina, sino entre todas las disciplinas de Norte Joven, para reforzar los vínculos personales y la posibilidad de crear en conjunto. Resolver problemas, resolver retos. Mediante la propuesta de un reto a resolver, los alumnos adquieren la capacidad de pensar con un objetivo mediante un briefing, aplicando la metodología de Design Thinking. Los objetivos didácticos, se pretende que de los alumnos desarrollen estas competencias: observar, inspirar, bocetar, prototipar y probar. Observar en el sentido de que se promueve que el alumno busque información sobre el reto que hemos propuesto, buscando información en diferentes canales, internet, libros, etcétera, para saber qué es lo que existe ya, qué hay en el mercado, qué es lo que no hay, qué es lo que pueden crear. Inspirar. Se potenciará que el alumno se inspire. La inspiración se puede buscar a través de películas, de libros, de conversaciones, de salir en la naturaleza. Bocetar. Se propondrá al participante que utilice la técnica de los bocetos. Dibujar y probar es lo más interesante. No hay que tener miedo al folio en blanco. Son ejemplos y prototipos. Prototipar, digitales o físicos. Como parte del proceso se incluirá la realización de un prototipo. De papel lo vamos a levantar a una dimensión espacial. Para ello podemos utilizar diferentes materiales. Probar. Probaremos con nuestros compañeros el objeto en tamaño real o lo más real posible. Intentaremos que se aproxime lo máximo a la realidad. Veremos con el uso qué es lo que funciona o cómo se puede mejorar. En cuanto a los objetivos en contenidos, tenemos los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los conceptuales, el contenido de este programa se centra en mostrar, entender y practicar los conceptos que conforman el proceso de pensamiento del diseño, desde la parte más teórica del design thinking hasta la parte más práctica y real del proceso. El objetivo es que de alguna forma los alumnos puedan procedimentar lo que hacen de una manera natural al trabajar en el módulo, en clase, para que les lleve a obtener unos resultados diferentes y más cercanos a los procesos de diseño reales. Procedimentales. El objetivo de este programa es precisamente, como hemos destacado en el punto anterior, el de procedimentar los procesos, ya que este proceso de diseño a lo que realmente ayuda es a obtener una metodología que les ayude a habituarse a utilizar estos conceptos de una manera regular para que puedan mejorar sus resultados de trabajo. Actitudinales. Se refuerza su autoestima, trabajando en un proceso real de diseño desde el principio a fin. Se promueve el trabajo en equipo, el abrirse a las críticas, a los comentarios de los compañeros, profesores, diseñadores y a las mejoras. El feedback que les aportamos en los últimos ejercicios refuerza el trabajo, dando herramientas para la superación personal y profesional. Metodología. Basada en el enfoque constructivista del aprendizaje escolar, el alumno construye su propio lenguaje. Generar un ambiente propicio en el aula, cuidar el clima afectivo en el aula, generar objetivos, estrategias participativas, plantear dudas, presentar aprendizajes funcionales, motivar hacia el objeto de aprendizaje, dar a conocer los objetivos de aprendizaje, favorecer la autonomía del aprendizaje,
limitar al máximo el uso de métodos transmisivos, modificar los papeles del profesorado y del alumnado, favorecer el uso de fuentes de información diversas, limitar al máximo el libro del texto, favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido, comunicar lo aprendido e impulsar la interacción entre iguales para construir el conocimiento, impulsar la evaluación formativa, crear situaciones de autorregulación, dar a conocer los criterios de evaluación, potenciar la autoevaluación, favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo, modificar la organización del espacio del aula, flexibilizar, si es posible, la duración de las sesiones de trabajo, impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar, favorecer la relación entre las diferentes materias, utilizar metodologías globales. Actividades de aprendizaje. En esto intentaremos resaltar las actividades, los recursos y la evaluación. Actividades iniciales del aprendizaje. Presentación del tema como un problema a resolver, cuya resolución requiere de conocimientos que serán objetos de aprendizaje y de desarrollo de la unidad didáctica. Explicitación de ideas previas que saben del tema. Interesarse en el tema, motivar, qué van a aprender y para qué. Visión general del programa, explicación de los tiempos del programa y de las fechas aproximadas para ejecutarlo. Actividades de introducción de nuevos aprendizajes, actividades para facilitar al alumnado la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas experiencias, informaciones técnicas. Interacción con nuevas informaciones a través de diferentes dinámicas para que vayan construyendo y ampliando sus conocimientos. Actividades de aplicación y consolidación de los nuevos aprendizajes. Las actividades de aplicación están orientadas hacia el uso de nuevos contenidos para asegurar su consolidación, refuerzo y profundización. Actividades de recapitulación y síntesis que promuevan en la reflexión, la verbalización del proceso de realización, la recapitulación de lo tratado y de lo aprendido y la elaboración de conclusiones. Los recursos que hemos utilizado en este programa. Hemos utilizado unos recursos materiales y unos recursos didácticos. Los materiales han sido un ordenador y una pantalla para realizar las primeras sesiones donde se facilitó la metodología de Design Thinking. Recursos con objetos por parte de los diseñadores para hacer trabajar la creatividad, piezas pequeñas de uso común para que puedan trabajar en equipo la creatividad buscando nuevos usos creativos a objetos comunes. Folios y rotuladores, plastelinas, otros recursos específicos del diseñador a proponer para realizar piezas propuestas en la actividad según la disciplina. Cuadernos también para recoger los programas. En cuanto a los recursos didácticos, se han utilizado mapas mentales, recursos como las analogías, los vídeos de diseñadores mostrando su trabajo, ejercicios prácticos en grupo para pensar fuera de la caja con objetos cotidianos, dibujos a través de la observación, prototipados con diferentes materiales, maderas, plastelinas, cartones, folios, etc. Y también cuadernos para recoger esos procesos y esos programas. Actividades de aprendizaje. En cuanto a la evaluación, tenemos la evaluación inicial, preguntar a los alumnos qué saben sobre lo que se está exponiendo, sobre el reto, ideas previas. Procesual o formativa, el objetivo debe ser evaluar para ayudar al alumno a que mejore la adquisición del conocimiento. Y final, una valoración del aprendido, incluida la autoevaluación del alumno, incluida una encuesta. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. Se complementará la evaluación con la reflexión del propio alumno sobre el proceso de aprendizaje llevado a cabo, teniendo en cuenta los siguientes indicadores básicos: el nivel de implicación en la realización de los trabajos realizados, el grado de comprensión y de aplicación de lo desarrollado, las aportaciones al trabajo en equipo y la participación y la actitud activa y positiva en el desarrollo de la clase. En cuanto al desarrollo del proyecto, como habéis visto en el vídeo, nosotros hemos ido creando el proyecto y generándolo a la vez que lo íbamos trabajando en cada uno de los talleres con las diferentes disciplinas, con los profesores, con los alumnos y con los diseñadores. Nuestra idea era que esto fuera generando o fuera dando contenido al reto que teníamos, que era crear una exposición. Teníamos 7 diseñadores, 6 disciplinas
6 talleres a los que pertenecían los alumnos, 6 talleres de cada disciplina, 6 profesores. Y nuestra gran pregunta era cómo empezábamos a trabajar. Las primeras sesiones, como hemos comentado, fueron sesiones donde hubo una parte teórica de Design Thinking, donde se fueron analizando, como veremos más adelante, las fases de Design Thinking, para que tuvieran una aproximación teórica a esta metodología y a la manera que íbamos a co-crear el proyecto. Pero a la vez nosotros, los diseñadores, teníamos que trabajar y teníamos que ver cuál era el camino y la línea a seguir, y hicimos un brainstorming entre todos para pensar qué cosas unían, qué cosas nos desunían, cuál era el camino que podíamos trazar entre todos los talleres para poder crear algo único entre todos. Volvemos un poco a ese punto de partida del principio que comentábamos. Teníamos el reto del diseño, teníamos alrededor en rosa los talleres donde se iba a producir los objetos o las experiencias, y alrededor de esto teníamos los alumnos, los diseñadores y los profesores, donde íbamos a generar hacia el reto del diseño de una manera concéntrica información, soluciones, trabajo, que fuera configurando qué es lo que queríamos hacer y qué es lo que íbamos a hacer al final. Vimos al ir trabajando que todo estaba conectado. Al final teníamos que trabajar en un 360. Nuestro reto iba a ser crear una exposición, generar algo en común, que fuera co-creada entre todos a la vez, que todos tuvieran participación y que todos tuvieran cabida. Disciplinas tan diferentes como la cocina, como los ayudantes de sala, los camareros, como las personas de comercio, los carpinteros, los fontaneros. Teníamos que encontrar qué punto teníamos en común, qué era lo que nos conectaba. Vale, para ello vimos que teníamos que ver exactamente eso, qué nos unía, pero a la vez qué nos separaba entre todos los talleres. Veíamos que quizás teníamos dos ámbitos diferentes para crear. Podíamos crear experiencias a través de los talleres de cocina y de servicios de sala, y podíamos crear objetos en los talleres de fontanería, de servicios comerciales, de carpintería y de electricidad. Y a la vez teníamos muchas culturas diferentes de los alumnos, muchas disciplinas diferentes, con lo cual teníamos que ir trazando líneas en común y también trazando líneas diferentes para ir descartando y para ir complementando. De esto al final se trata el diseño estratégico y el diseño de desarrollo de proyectos. Como veíamos, teníamos algo que nos diferenciaba en cuanto a experiencias, que era cocina y servicios de sala, y lo que nos separaba un poco alrededor de esto. Pero veíamos que la cocina y los servicios de sala, esos talleres eran con los que teníamos que trabajar de otra manera, porque no iban a crear objetos, iban a crear experiencias. Pero vimos que realmente donde estaba el punto en común era en esa parte gastronómica del reto, en crear algo alrededor de la comida, en generar algo alrededor de la mesa, del arte de la mesa, de cómo comíamos, de cómo nos aproximábamos a la comida, y además tratándolo en diferentes culturas, porque todos los talleres tenían muchas culturas de los alumnos. Entonces, para esto trabajamos sobre qué es lo que celebrábamos, cómo celebrábamos comer y cómo comíamos de forma diferente, ¿no? Trabajamos entre esos dos ámbitos para ir trazando líneas en este sentido y generar un entorno común de desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos unía al celebrar al comer y qué nos separaba? Al comer de forma diferente, comíamos con la mano, comíamos sentados, comíamos en colectivo, comíamos aislados, comíamos andando, comíamos en grupo.
¿Qué nos unía? ¿Qué celebrábamos a la hora de comer? ¿Cómo nos sentíamos cómodos? ¿Y cuál era el punto común de este encuentro? Por eso finalmente la exposición se llamó Punto de Encuentro, porque realmente la base de este proyecto es generar conexiones, generar sinergias en torno al punto de encuentro. Para ello, y como vimos que el punto de encuentro era la gastronomía, el acercarnos al arte de la mesa, al comer, a cómo se come de maneras diferentes, vimos que tendríamos que estar en torno al desarrollo de un restaurante efímero para que pudieran entrar todas las disciplinas y donde realmente la cocina y el arte de comer fuera ese punto de encuentro. Y alrededor de esa experiencia y de ese punto de encuentro generar luego objetos en cada uno de los talleres que generaban objetos y generar experiencias en cada uno de los talleres como cocina y servicios de sala que generaban esas experiencias. Entonces teníamos el diseño en el centro, este diseño social englobado en un entorno social para generar valor. Teníamos por un lado la co-creación entre todos los talleres, ese proyecto social en el que estaba enclavado y trabajar con una metodología que era el Design Thinking para dar lugar a ese reto y para confluir en un reto social. Teníamos como base esta pirámide, donde en la punta de la pirámide era con lo que íbamos a trabajar. Íbamos a trabajar con metodologías y disciplinas, como hemos dicho, Design Thinking, co-creación. Teníamos en la otra base, en la segunda parte, a los agentes, a Tetuán Crea, a la Asociación Norte Joven, a Madrid Design Festival, y teníamos en la base un cronograma que era el que nos marcaba los tiempos y nos marcaba las fases que teníamos que ir aplicando de Design Thinking, esas fases que vamos a ver más adelante y que nos iban a marcar las etapas en este proceso y en este camino. Este camino confluía en un contexto en Madrid Design Festival, donde teníamos por un lado el alumnado de Norte Joven, por otro lado teníamos los diseñadores de Tetuán Crea y por otro lado teníamos las diferentes disciplinas. Todas ellas iban a dar en el centro, iban a confluir en experiencia, festival, exposición, punto de encuentro, que era lo que queríamos, era el reto que teníamos, cómo trabajar conjuntamente de manera alineada, de manera conjunta, a través de Design Thinking, etapa a etapa, para confluir en un reto de diseño que generara valor y que generara un sentido y una coherencia en un festival como era Madrid Design Festival. El cronograma, como vemos, fue de octubre 24 a febrero 25. Tuvimos que desarrollarlo a lo largo de esas etapas para confluir finalmente en febrero del 25. En octubre se llevó a cabo una visita de los diseñadores de Tetuán Crea a la Asociación Norte Joven para conocer el proyecto por ambas partes, por los diseñadores y por los alumnos y los profesores de Norte Joven. De octubre a noviembre se hicieron las primeras sesiones teóricas de formación en Design Thinking. A partir de mediados de noviembre y de manera arbitraria también, según iba habiendo disponibilidad, se iban terminando las sesiones teóricas, se fueron aplicando ya al reto de cómo íbamos a crear ese punto de encuentro, ese restaurante efímero en Madrid Design Festival, todas las fases de Design Thinking. Se fueron aplicando las fases de observación de noviembre a diciembre la fase de investigación, de noviembre a diciembre de manera arbitraria en los talleres según iban terminando las fases previas, la fase de ideación. En enero tuvo lugar la fase de prototización y luego de enero a febrero se fueron terminando los prototipos, produciendo y testando los productos para que tuviera finalmente su exposición lugar en febrero del año 25 en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cómo comenzamos? Realmente fue un proceso lineal pero paralelo de los agentes que trabajábamos con las disciplinas y con la metodología. Todo a la vez, todo convergiendo en retos que se iban de alguna manera resolviendo en cada clase
y que de alguna manera de unos a otros tenían que ser la base. En el taller de carpintería, aunque el centro estaba en cocina, porque iba a ser alrededor de un restaurante efímero, sin embargo, cada uno de ellos marcaba etapas y marcaba una base. Las mesas iban a ser la base donde luego, de ese restaurante efímero, donde luego iba a tener lugar el resto de las disciplinas. Entonces vimos que había una transversalidad en la co-creación y en el design thinking. A medida que íbamos co-creando con los agentes y con el cronograma, se iban estableciendo las bases de las fases de design thinking, también con los agentes y con el cronograma. Los agentes, que eran Norte Joven y Tetuán Crea, estaban a la vez co-creando con los alumnos, con los profesores y con los diseñadores, pero a la vez el cronograma tenía que ir avanzando con Norte Joven, con Tetuán Crea y con Madrid Design Festival, porque realmente teníamos que ir trabajando todos los agentes y todos los cronogramas para dar lugar en febrero a la exposición. Design Thinking igualmente se trabajó transversalmente todas sus fases con todos los agentes y con el cronograma trabajando fase a fase, ¿vale? Esas partes, empatía, definición, ideación, prototipado, testeo, hasta finalmente la exposición. Vamos a ver el Design Thinking, conceptos y procesos para más tarde analizarlo en este proyecto. De una manera teórica podemos decir que Design Thinking se define como una metodología, pero muchas veces creemos que es más que eso. Es una forma de pensar aplicada a una metodología de trabajo. Podemos decir que es el pensamiento de un diseñador a la hora de resolver una necesidad o a la hora de resolver o de conocer al consumidor para generar una experiencia o un objeto que satisfaga unas necesidades del consumidor. Este proceso y su metodología no solo se aplica a procesos de diseño, sino a resolver problemas, y es una metodología que ayuda en el camino de la generación de ideas y de llevarlas a cabo, tanto en los procesos de diseño como hemos visto en resolución de problemas personales y profesionales de todo tipo. Dentro de esta metodología hay numerosas técnicas como mapas mentales, brainstorming, analogías, para ayudar a ir desarrollando este proceso. Estas serían las fases de Design Thinking. La primera sería la observación, la segunda sería la inspiración, la ideación, el bocetaje, el prototipado y finalmente el testeo y la producción del producto. Brevemente podemos decir que el Design Thinking tiene su origen. Unos dicen que en Tim Brown, CEO de IDEO, otros dicen que en David Kelly, ambos de IDEO. Realmente está basado en esos dos tipos de iniciación. La primera fase, que sería la observación, es considerada la fase esencial de esta metodología y se ocupa del descubrimiento y el entendimiento de lo que vamos a resolver. Este proceso empático se enfoca en analizar profundamente el problema, las necesidades, cómo se genera esa necesidad y qué ocurre. Nuestra idea es observar. En el caso de productos, normalmente nosotros observamos qué productos existen ya en torno a esa necesidad, qué productos no existen, observamos, hacemos a través de mood boards qué es lo que podemos trabajar, qué necesidades hay. En este caso, como veremos más adelante, se trabajó con este reto en los talleres y se crearon diferentes objetos de observación. La segunda fase sería la inspiración. Es la información recogida en la fase de observación, se ordena y se procesa con el objetivo de descubrir hallazgos que sirvan de inspiración para el diseño de soluciones. La fase de inspiración es una fase compleja del proceso en la que normalmente se lleva a cabo las siguientes acciones. Una vez hemos visto las necesidades y posibles problemas a solucionar, buscamos información en diferentes canales o medios. La inspiración trata de, a través de estos canales, la naturaleza, internet, buscar en libros, películas, en viajes, en paseos, qué parte de nuestro reto o qué parte de esa búsqueda de productos, experiencias, se puede de alguna manera asimilar en torno a la naturaleza, a libros,
qué nos inspira, qué cosas pueden ser parecidas, qué cosas pueden ser bonitas para desarrollar y de esas de alguna manera traerlas a nuestro reto. ¿Qué nos inspira en este reto? Esto también se puede hacer a través se puede recoger a través de moodboards, de cuadernos, de absorción de ideas. La ideación es la tercera fase. Esta fase se generan ya ideas o soluciones con diferentes técnicas que nos ayudarán en el proceso. Podemos utilizar analogías, mapas mentales, ejercicios para pensar fuera de la caja, etc. Este, por ejemplo, es uno de los ejercicios que se han trabajado con los alumnos en Norte Joven. Se llama palabras al azar. En esto se pide a los alumnos que digan una palabra, en este caso rana, y tratamos de que ese reto que estamos intentando resolver, por ejemplo en este caso en el taller de carpintería estábamos trabajando con la idea de una mesa, se haga una analogía entre la palabra que ha dicho el alumno, en este caso una rana, estableciendo la descripción de ella, pues que tiene ojos saltones, que es verde, que tiene 4 patas, que salta, que vive en el agua o que come insectos, buscando una idea de generación de ideas en torno a la mesa que de alguna manera no la llevaríamos a cabo si no fuera a través de este ejercicio. Es decir, intentamos hacer una analogía entre la mesa y la rana, buscando que la mesa tenga las características de esta palabra que hemos buscado de manera arbitraria. ¿Cómo podríamos enfocar y qué resultados tuvimos? Tener una mesa, por ejemplo, donde la analogía entre que saltaba pudiera ser que las patas fueran realizadas con muelles, que la mesa fuera verde, que tuviera una textura como de rana, que tuviera una textura rara, que tuviera, por ejemplo, en la parte superior que fuera una caja y que tuviera agua dentro. La idea se trata de hacer analogías, de intentar encontrar una solución que de otra manera no se hubiera encontrado. Bocetar, boceto viene de dibujo, viene de la palabra italiana dibujo, diseño, diseñar. Le sirve para definir al diseñador cómo actúa el objeto en una fase previa. Pueden ser dibujos rápidos, dibujos un poco más definidos, y es un poco trasladar la imagen que tenemos mental a un papel, hacer unos primeros bocetos, unos primeros dibujos de nuestra idea. Pueden ser, como hemos dicho, dibujos rápidos, dibujos fáciles. El prototipado es la fase donde las ideas de los bocetos se replican en 2 o 3 dimensiones, realizando prototipos en papel, madera o cualquier otro material con el que podamos llevar el prototipo a cabo y, si es posible, lo más real posible. También se puede realizar de forma digital. Se pueden hacer en papel, se pueden hacer en cartón, se puede hacer a través de un ordenador. Es la manera de llevar el dibujo a una tercera dimensión. El testeo y producción, esa sería la última fase del proceso, donde se prueba si el producto es válido o no, funciona o satisface las necesidades del briefing o del usuario. Si se puede realizar correcciones, finalmente se producen estas con las mejoras incorporadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de prototipos. Se puede ver si la taza se coge bien al beber de ella, si la silla tiene la dimensión adecuada, si las botas cumplen el fin, que es no mojarte, o si las gafas son cómodas a la hora de ponértelas. En cuanto al otro método o metodología con la que trabajamos en este programa es la co-creación. Es una poderosa herramienta de creación, especialmente para procesos complejos de resolución de problemas, al aprovechar la sabiduría colectiva y generar soluciones más creativas, efectivas y socialmente responsables. Podemos definir la co-creación como un proceso donde nuevas ideas son diseñadas con las personas y no para las personas. Como veremos más adelante, en el proceso de desarrollo de este programa, la co-creación se generó en diferentes sentidos y agentes, por círculos concéntricos de cada uno de los agentes de interés y por círculos al mismo tiempo entre todos, produciendo una interesante generación de ideas que iban creciendo de forma orgánica. Vamos a ver en esta parte del proceso cómo el Design Thinking se ha ido aplicando en el proyecto en concreto de viveros
y en la exposición punto de encuentro. Explicaremos cómo cada fase se ha ido llevando a cabo de una manera breve para no alargarlo mucho. Como recapitulando, veíamos en ese proceso de generación de ideas para dar lugar a un resultado y a un reto final, cuál es el punto de encuentro entre todas las disciplinas, todos los alumnos, todos los diseñadores, qué es lo que nos unía y qué es lo que nos separaba. Y finalmente vimos que tenía sentido diseñar un restaurante efímero entre todos, co-crear un restaurante efímero para que tuvieran cabida todas las disciplinas. En esta fase de observación se trabajó de forma transversal en todos los talleres estas preguntas, teniendo como reto esa parte del restaurante efímero y de celebración alrededor de la mesa. Las preguntas que lanzamos para observar cada uno en cada taller fue: ¿cómo celebra en su país? ¿Cómo celebras en tu país alrededor de la mesa? ¿Qué alimentos comes? ¿Qué platos cocinados comes? ¿Comes en comunidad? ¿Comes solo? ¿Cómo comes? ¿Con la mano? ¿Con cubiertos? ¿Alrededor de una mesa? ¿Sentado? ¿De pie? ¿Cómo se ilumina el espacio en el que estás comiendo? ¿Cómo se pueden utilizar los elementos con los que trabajas en tu oficio? Carpintería, fontanería, para comer. Cómo dibujas las palabras punto de encuentro, cómo comes gráficamente. De todo ello se fueron sacando conclusiones en cada taller. Como podemos ver aquí hay algunos ejemplos. En el taller de la izquierda, en el de cocina, al lanzar las preguntas de cómo comes, qué comes, se vio que se podía comer aquí en España. Ellos comían, algunos representó las paellas, otro tipo de alimentos. En el del centro hicimos la reflexión de qué tipos de iluminación podía haber en el mercado a la hora de comer, de cómo se iluminaba la zona de la mesa para ver qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo teníamos que iluminar, cómo no, qué fue lo que fuimos trabajando los diseñadores y los alumnos. Y en el tercer lugar tenemos la parte de punto de encuentro a la hora de comer, qué teníamos en común, y gráficamente los de servicios comerciales, para intentar desarrollar el logo y la parte gráfica, fueron realizando observaciones de qué podían generar esas palabras. La fase de ideación, con los resultados de esa parte de observación, focalizamos o les dimos un briefing en torno al eje que teníamos todos en común, el punto de encuentro y la creación de un restaurante efímero, que sería el eje de la exposición que íbamos a llevar a cabo. En el taller de carpintería, el punto de encuentro sería generar un soporte para comer, en este caso unas mesas. En el taller de electricidad, el punto de encuentro sería generar unos elementos que iluminaran esos espacios para comer. En el de fontanería, el punto de encuentro sería generar con material de fontanería un centro de mesa que cumpliera las siguientes funciones: ser un soporte de vela, servilletero, florero y bandeja. En el taller de servicios comerciales, el punto de encuentro sería el concepto de trabajar gráficamente para generar un logo, un cartel y un menú. En el taller de cocina, el punto de encuentro sería encontrar el concepto del menú sobre el que se asienta la propuesta, un menú que se pueda comer con la mano. Y en el taller de servicios de sala, el punto de encuentro sería el propio servicio de sala, que recibiría al público para encontrar una conexión entre todos los talleres participantes, siendo ellos la parte visible de la exposición. En cuanto al bocetaje, en todos los talleres se produjo la puesta en práctica de los dibujos de las propuestas generadas en la fase de ideación. Cada taller lo desarrolló en su tiempo sus profesores y sus facilitadores. El taller de servicios comerciales quizá fue el que más tiempo llevó, porque tuvo un largo recorrido de abstracción hasta puesta en común de una manera mucho más abstracta. El resto de los talleres, los bocetos fueron variando según lo que fueron teniendo identificados en la parte de ideación. El bocetaje, como pueden ver aquí, del boceto de la mesa del taller de carpintería, se convirtió en este bocetaje, ¿no? En el bocetaje de la propuesta de menú hicieron una serie de propuestas, y a la derecha tenemos propuestas del taller de cocina. En cuanto al prototipado, se realizó prototipos en cada uno de los talleres.
Vemos aquí como el dibujo en la fase de bocetaje anterior se llevó a cabo con madera. En el caso de fontanería en el centro se llevó una propuesta de centro de mesa con elementos de fontanería, y en el de la derecha vemos como los servicios de sala hicieron una puesta en escena para la parte final de la exposición en Madrid Design Festival. En cuanto al testeo y la producción, se empezaron una vez realizados los prototipos. Tenemos a la izquierda el taller de electricidad donde se fueron realizando los elementos de iluminación, cómo se fueron probando, y en el de la derecha tenemos las mesas, cómo tenían que configurarse con los elementos de fontanería, en este caso un centro de mesa que ocupaba una parte de la mesa, había en el centro un vacío y además tenía que cumplir todas las funciones que les habíamos ido dando. Aquí tenemos, por ejemplo, en el de la izquierda la cocina, donde se hizo una propuesta de menú por parte de los alumnos para comer con la mano y tenía que cumplir una serie de condiciones, y se hizo un testeo, se probó el menú y se aplicaron una serie de cambios para ir mejorándolo. O, por ejemplo, en el de la derecha vimos como los de servicios comerciales hicieron unas propuestas en cuanto a logos, en cuanto a todo el material gráfico, para poder ir desarrollando los materiales gráficos de la exposición, donde hubo un testeo, se probaron, se mejoraron las condiciones y finalmente se pudo realizar esto. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido brevemente por los participantes, alumnos, diseñadores y objetos. Estos fueron los alumnos participantes del taller de electricidad junto con el profesor, los diseñadores y los objetos que realizaron, que como podéis ver son esas lámparas. Los diseñadores fueron Pedro Cerisola y Pablo Peñalver. Aquí tenemos el taller de carpintería, donde podéis ver una de las mesas con los prototipos encima, los alumnos que participaron, el diseñador, que fue Antonio Torralba, y el profesor, que fue Javi. Aquí tenéis una imagen también de los diseñadores de los servicios comerciales, que fueron Alejandra Domic y Cristian Granados, junto con la profesora Macarena y los diferentes alumnos desarrollando toda la parte gráfica del taller. Aquí vemos a los alumnos de cocina desarrollando la parte del menú, junto con Alejandro Barzúa, el otro diseñador, y yo misma. Y aquí tenemos los servicios de sala para toda la experiencia de sala de la exposición, junto con Alejandro Barzúa y yo misma en esta parte de servicios de sala. Y aquí tenemos el taller de fontanería con los prototipos de centro de mesas que se realizaron, donde cumplían esos 4 que veis a la izquierda, un candelabro, otro más abajo, otro con tubos de PVC y otros también con tubos de PVC, donde se recogía el briefing que les habíamos dado a los alumnos que tenían que cumplir. Se realizaron finalmente 8 mesas, 5 lámparas de suelo, 4 centros de mesa, un cartel y una carta de menú que se fueron co-creando entre todos y que finalmente se pudieron ver en la exposición Punto de Encuentro, que tuvo lugar en la ILE, Institución Libre de Enseñanza, con el proyecto Viveros, la exposición Punto de Encuentro el 18 y el 19 de febrero en Madrid Design Festival. Esto fue ese reto de diseño que llevamos a cabo, que se fue co-creando de manera independiente en cada taller, aplicando todas las fases de Design Thinking y de la co-creación en cada uno de los talleres y de manera paralela en todos ellos, para trabajar de manera transversal co-creando este reto de diseño, en el que en el inicio no sabíamos qué se iba a realizar y fuimos buscando y co-creando entre todos para que cada uno de los agentes y de los agentes implicados fuera creando esas capas para que diera lugar a un resultado y a una exposición. Aquí vemos cómo confluyen tanto el cartel realizado por los servicios comerciales como las lámparas realizadas por el taller de electricidad, las mesas en carpintería y los centros de mesa realizados por los fontaneros. Todo ello al final tenía sentido y concluía en una exposición que tenía todo alrededor de la mesa, alrededor del arte de comer. Se buscaron qué cosas podían tener en común.
para finalmente poder trabajar conjuntamente. Incluso en este caso se trabajó el taller de electricidad, formó parte de esta pieza del taller de fontanería, haciendo una lámpara unida a la parte de ese briefing que les habíamos dado, de que fuera un florero, que fuera una bandeja y que fuera un soporte para dar luz. Aquí tenemos, por ejemplo, otro centro de mesa realizado por los alumnos de fontanería, donde vemos que cumplía el briefing de que fuera un soporte para velas, un florero y que además sirviera como bandeja y como parte de servilletero para poder utilizarlo en un restaurante efímero co-creado entre todos. Esta mesa se creó específicamente para el evento, donde habría que crear un bar un poquito más grande, una mesa grande, para poder servir en el día de la exposición. Estos fueron los resultados gráficos del diseño gráfico de los talleres de servicios comerciales, donde se creó el logotipo, el punto de encuentro, se generó este punto de encuentro, que es una de los picos de la mesa, donde confluían el punto de encuentro de todos los talleres. A la vez se creó el logotipo, se creó este cartel y luego se generó el menú, que lo tienen a la izquierda, donde este menú eran tres objetos que a la vez se unían, confluyendo en el primero el porqué de este programa, más abajo el menú que se dio el día de la exposición y que habían creado los alumnos del taller de cocina, y en la tercera parte todos los estudiantes, los alumnos que habían participado, junto con todos los profesores y junto con los diseñadores. Este es un ejemplo claro de cómo confluía gráficamente este proyecto. Toda esta parte de design thinking creativa confluía también en algo gráfico que se había creado. Esto fue el final del proceso, donde podemos ver cómo se había creado esta exposición, ya finalmente con la comida, con el menú servido el día de la inauguración, y todos los camareros, como pueden ver en el lado de la derecha, preparados para hacer su experiencia que habían creado ellos mismos. Todo se podía comer con la mano, como habíamos visto en el briefing, y todo tenía parte de esa multidisciplinaridad, y todos los talleres tenían su sentido dentro de esta experiencia y formaban parte de un todo. Finalmente, aquí está mi contacto. Si pinchan en Marta Pascual tienen mi link a LinkedIn. Ahí están las dos cuentas de Instagram, donde pueden ver en el primero todo lo relacionado con este diseño, con este programa y todo lo que estoy investigando en diseño social, por si les interesa. La segunda es mi cuenta del proyecto más de producto, la web y mi email para todo lo que necesiten. Y finalmente vuelvo a dar las gracias al Congreso Cineco. Muchas gracias por haberme escuchado, y muchas gracias por compartir y por dar voz a este programa sobre Design Thinking, diseño social, que creemos que se puede aplicar a diferentes colectivos, a diferentes alumnos y a diferentes estudiantes, no solamente como método educativo de resolución de problemas personal, sino como un método educativo para generar proyectos y para generar proyectos conjuntos, globales.